Hay un momento silencioso en la vida de toda mujer en el que se da cuenta de una verdad difícil de aceptar. Un hombre solo trata a una mujer como una prioridad cuando algo muy específico despierta en él. Y eso no tiene nada que ver con la belleza, la edad, el estatus o el esfuerzo. De hecho, cuanto más intenta ella demostrar que merece ser elegida, más él la deja en segundo plano. Pero cuando esas dos señales internas invisibles comienzan a afectarlo, toda la dinámica cambia. Él te mira de manera diferente, te busca de manera diferente, piensa en ti de una manera que no admite pero siente. Y es en ese momento cuando el juego cambia, porque un hombre puede decir lo que quiera, pero lo que determina el lugar que ocupas en su vida siempre está oculto, es silencioso, es psicológico, y rara vez él entiende lo que está pasando dentro de él. Quizás ya hayas vivido esto. Ese hombre que parecía tan presente al principio, tan atento, tan cálido, pero que poco a poco comenzó a tratarte como una opción. Los mensajes tardaban más, las citas se volvieron vagas, el interés se convirtió en incertidumbre, y tú, aunque intentabas mantener la calma, sentías el peso de ese vacío, porque el corazón de una mujer percibe cuando no es una prioridad. No hace falta que él lo diga. Es la energía, es la postura, es esa amarga sensación de estar siempre persiguiendo algo que debería venir de forma natural. Y ahí es donde surge la pregunta que tantas mujeres llevan en el corazón. ¿Qué hace que un hombre dé prioridad a otra, pero no a ti? ¿Qué hay en la mente masculina que cambia tanto la forma en que te trata? La verdad es que los hombres funcionan por impulsos internos silenciosos, y solo dos de ellos tienen la fuerza suficiente para convertirte en la mujer que él elige por encima de todas las demás. Y cuando esos dos gatillos se activan, él cambia. Empieza a respetarte más, a escucharte más, a poner tus sentimientos en el centro y no en los márgenes. Empieza a verte como alguien a quien no quiere perder. No lo dice en voz alta, pero lo piensa todo el tiempo. Y tú sentirás esa diferencia no en las palabras, sino en la forma en que actúa cuando está contigo y cuando está lejos. Pero antes de entender estos desencadenantes, hay que entender la otra parte. ¿Por qué tantos hombres tratan a una mujer tan especial como si fuera desechable? No lo hacen a propósito. Lo hacen porque no sienten el impacto emocional que tú causas cuando esas dos señales aún están dormidas dentro de ellos. Un hombre solo despierta emocionalmente cuando algo profundo le afecta, algo que rompe la defensa que lleva consigo desde la adolescencia. Aprenden pronto a ocultar sus sentimientos, a sofocar sus vulnerabilidades, a no mostrar afecto, pero cuando una mujer toca la parte correcta de su mente, ese muro se derrumba por dentro. Ahí es cuando todo cambia. Él te da prioridad porque ya no puede ignorarte. Te desea porque algo en él despierta un miedo silencioso a perderte. Te elige porque no sabe explicar por qué, pero sabe que eres diferente, y eso no es algo que se fuerce, es algo que se despierta. Es como si existiera una llave invisible que abre un lado del hombre que ni él mismo conoce bien. Cuando gira, él cambia su forma de pensar, su forma de mirar, su forma de organizarse. Empieza a incluirte en sus planes. Dejas de ser una coincidencia y te conviertes en una intención. Y por mucho que intente ocultarlo, hay un brillo en los ojos de un hombre cuando encuentra a una mujer que activa sus dos gatillos internos. Es esa mirada de quien se da cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, ha encontrado a alguien que lo desarma sin destruir nada, solo revelando lo que realmente siente. Muchas mujeres pasan años tratando de entender este proceso, tratando de descifrar comportamientos contradictorios, tratando de interpretar distanciamientos que no tienen sentido y acercamientos que parecen promesas. Y es por eso que tantas terminan lastimándose, porque no pueden ver que todo comienza dentro de la cabeza de él y no en las actitudes de ella. Pero cuando entiendes lo que despierta la prioridad masculina, cuando entiendes por qué algunos hombres luchan por ti mientras que otros te dejan esperando respuestas que nunca llegan, todo cambia. Empiezas a ver el comportamiento masculino con claridad, serenidad e incluso poder emocional. Y eso es precisamente lo que te enseñará este vídeo. Porque estas dos señales invisibles no son solo curiosidades sobre la mente masculina, son la base del profundo deseo que hace que un hombre priorice, proteja, invierta, asuma, y por mucho que nunca lo diga en voz alta, lo siente,
Lo piensa, teme perderlo. Él elige. Pero pocas mujeres saben cómo funciona esto. Pocas entienden lo que realmente despierta ese movimiento interno en él. Y cuando no lo entienden, terminan sufriendo. Es una realidad dura, pero real. Quien no sabe, sufre. Quien sabe, tiene ventaja. Y si quieres ir más allá de lo que te voy a explicar aquí, si realmente quieres profundizar en este entendimiento y acceder a la parte de la mente masculina que los hombres nunca explican, hay un material que ya ha transformado relaciones, elecciones y la forma en que muchas mujeres se posicionan emocionalmente. Se llama Guía de la Mujer Magnética. 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Acompaña a este video no como publicidad, sino como una extensión natural de lo que estás a punto de comprender, porque lo que vamos a revelar ahora es solo el principio, es solo la superficie, es solo la puerta de entrada a algo que los hombres rara vez admiten, pero viven intensamente. Y ahora, entremos en la historia que revela por qué estas dos señales invisibles son tan poderosas y cómo aparecen en la vida real, incluso cuando él intenta ocultártelas. Ella nunca imaginó que él pudiera cambiar tanto. Al principio, todo parecía fácil, ligero, natural. Él le enviaba mensajes antes de que ella se despertara, le preguntaba cómo había sido su día, hacía planes sin que ella tuviera que insistir. Era ese tipo de conexión que hace que cualquier mujer sienta que, por fin, ha encontrado a alguien que la ve, no como la mayoría la ve, sino de una manera más profunda, más atenta, casi rara. Y durante unas semanas ella creyó que todo iba hacia algo verdadero. Pero ya sabes cómo es. Su energía empezó a cambiar. No fue de un día para otro. No hubo un momento específico, ni una conversación difícil. Fue silencioso, como todo lo que duele. Ella se dio cuenta de que ya no era una prioridad en su rutina. Los mensajes eran cortos. Las respuestas tardaban en llegar. Los planes desaparecían sin explicación. Él seguía ahí, pero no de la misma manera. Era como si ella estuviera tratando de agarrar algo que se le escapaba entre los dedos, sin saber exactamente por qué. Y eso duele de una manera que casi nadie entiende. Ella trataba de actuar con naturalidad, pero sentía el corazón pesado. Él decía que estaba ocupado, cansado, distraído, y ella lo creía, porque quería creerlo. Quería pensar que solo era una fase, solo una semana difícil, solo un cambio momentáneo. Pero el cuerpo de una mujer percibe la verdad antes que la mente, y sin querer empezó a sentir que ya no era una prioridad. Ya no era alguien a quien él temía perder, solo era alguien que estaba ahí, disponible, presente, quizá incluso demasiado. Y es en ese momento cuando muchas mujeres empiezan a preguntarse qué han hecho mal. ¿Fui demasiado cariñosa? ¿Me entregué demasiado pronto? ¿Debería haber sido más difícil? ¿Me dio por sentada? Pero la verdad, la profunda verdad que casi nadie te dice, es que el problema no está en lo que ella hizo, está en lo que despertó. Cuando un hombre no siente esas dos señales internas invisibles, no da prioridad, no se mueve, no tiene prisa, no tiene miedo de perder, te encuentra increíble, hermosa, dulce, inteligente, pero no te coloca en el centro de sus emociones. Y eso no tiene nada que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el impacto emocional. En la historia de esta mujer, todo cambió el día en que decidió distanciarse un poco, no como estrategia, sino como autoprotección. Se dio cuenta de que se estaba desgastando emocionalmente y comenzó a dar pasos atrás. No dejó de gustarle, no dejó de preocuparse por él, pero dejó de cargar con algo que él debería haber compartido con ella. Y es curioso cómo el silencio de una mujer dice más que 1000 mensajes. Él lo sintió. Al principio fingió que no. Luego trató de convencerse de que era normal, pero la inquietud comenzó a crecer dentro de él, silenciosa, inesperada, casi involuntaria. Empezó a preguntarse por qué ella estaba diferente, por qué ya no era la primera en enviar mensajes, por qué no reaccionaba como antes, por qué no estaba tan disponible. Y ahí fue cuando la primera señal invisible comenzó a despertar en él. Se dio cuenta de que podía perder a alguien que no era como las demás, alguien que no pedía migajas, alguien que no mendigaba atención. Su ausencia comenzó a pesar más que su presencia constante, y por primera vez sintió miedo. Miedo no a quedarse solo,
sino a perder a la mujer que lo hacía sentir vivo de una manera que no sabía explicar. Siempre es así. Un hombre solo despierta cuando siente el riesgo real, no imaginario, de perder a una mujer que lo conmueve. Y, cuando se activa ese primer detonante, su mente cambia. No importa lo orgulloso, ocupado o distraído que sea, la sensación le molesta, le oprime, le inquieta. Empieza a pensar en ella durante el día, a recordar las conversaciones, las risas, la energía ligera que ella siempre aportaba. No lo dice, pero lo piensa todo el tiempo. Y la segunda señal invisible llegó poco después, casi como una consecuencia. Se dio cuenta de que ella tenía algo que las demás no tenían, algo que no dependía de la belleza, del juego de la seducción, del drama emocional. Era la forma en que se posicionaba, la forma en que mostraba su valor sin gritar por él. Una mujer que sabe quién es despierta a un lado del hombre que él no controla, y cuando siente esa combinación, el miedo a perder y el reconocimiento del valor, cambia por completo. Fue entonces cuando volvió, primero con mensajes cuidadosos, luego con largas conversaciones, llenas de nostalgia oculta, luego con su presencia, luego con su actitud. Su cambio no se produjo porque ella se lo pidiera, lo suplicara o lo exigiera. Se produjo porque él lo sintió, porque esas dos señales invisibles comenzaron a afectarle, como una corriente emocional que no podía bloquear. Y cuando eso ocurre, el hombre elige, establece prioridades, se entrega, empieza a actuar como alguien que no quiere perder lo que finalmente ha comprendido. Y ella se dio cuenta en los detalles, en la mirada más profunda, en la disponibilidad real, en el cuidado espontáneo. No era una promesa, era un movimiento. Y entonces, todo cambió. No porque ella hiciera más, sino porque, por primera vez, él sintió lo que transforma a una mujer común en la mujer que él pone por encima de cualquier distracción. Esta historia podría ser la suya, y puede serlo, porque lo que despierta a un hombre no es un misterio imposible. Es un mecanismo interno que pocos conocen, pero que existe en todos ellos. Cuando hablamos de la prioridad masculina, muchas mujeres imaginan que nace de una decisión lógica, como si un hombre se sentara a pensar racionalmente sobre quién merece estar en lo más alto de su vida. Pero no funciona así. Los hombres rara vez eligen con lógica, eligen con sensibilidad, eligen con impacto emocional, eligen con aquello que toca partes internas que ellos mismos no pueden traducir en palabras. Y es por eso que dos señales casi invisibles determinan si él te trata como una prioridad o como una opción, no porque él quiera, sino porque así es como opera en silencio la mente masculina. La primera señal comienza desde dentro, en un lugar que los hombres pasan toda la vida tratando de proteger, el momento en que él se da cuenta de que tú no dependes de su validación para existir. Es casi paradójico, porque muchas mujeres creen que, al dar más, al demostrar más, al esforzarse más, él finalmente se dará cuenta de su valor. Pero lo que realmente conmueve a un hombre es exactamente lo contrario. Es cuando él se da cuenta de que no estás ahí por miedo a perder, sino por elección. Es cuando él siente que te gusta, pero que no lo necesitas. Es cuando tu vida no gira en torno a conseguir su atención. Este es el primer desencadenante emocional profundo, y opera de una manera que, hasta hoy, muchos hombres no pueden explicar. Cuando él se da cuenta de que eres una mujer que se elige a sí misma, que se prioriza, que se cuida, que se respeta, entiende intuitivamente que no eres como las demás, porque la mayoría de las mujeres intentan conquistar a un hombre renunciando a sí mismas, dando más de lo que deberían, amoldándose, rebajándose, ajustándose a su ritmo. Tú no, y eso le afecta. Puede que intente mantener la distancia, que intente racionalizar, que se repita a sí mismo que no está tan involucrado, pero algo dentro de él empieza a molestarle. Es como si ocuparas un espacio que ninguna otra ocupa, precisamente porque no estás intentando ocupar ningún espacio. Este primer detonante activa un tipo raro de percepción masculina, la percepción de que tú no eres negociable, y eso afecta a su miedo, a su orgullo, a su deseo. Él siente que, si no se mueve, otras personas verán en ti lo que él está fingiendo no ver, y el miedo silencioso a perder a una mujer así
Es uno de los motores más fuertes que existen dentro de un hombre. Empieza a pensar más en ti. Empieza a cuestionar sus propias actitudes. Empieza a preguntarse por qué ya no estás tan disponible. Y aquí es donde la segunda señal empieza a tomar forma. El segundo desencadenante invisible es el reconocimiento interno del valor. Y ese valor no tiene que ver con la apariencia, con ser perfecta, con ser siempre dulce o siempre fuerte. Se trata de algo más profundo, la forma en que él siente que tú lo haces ser un mejor hombre, sin exigirlo. Es esa extraña y silenciosa sensación de que, a tu lado, él no necesita actuar, no necesita usar una máscara, no necesita demostrar su valor, basta con existir, y tú lo ves de una manera que él nunca ha recibido de verdad. No es adoración, no es sumisión, es presencia, es madurez emocional, es femenino sin ser frágil, es fuerte sin ser defensivo, es esa combinación que desarma al hombre sin disminuirlo. Y cuando él siente eso, aunque sea por instantes, el impacto es demasiado profundo como para ignorarlo. Muchos hombres pasan toda su vida sin sentir esos dos gatillos al mismo tiempo. Sienten atracción, sienten interés, sienten química, pero prioridad. Eso solo ocurre cuando estos dos mecanismos invisibles se alinean, cuando él se da cuenta de que no dependes de él y al mismo tiempo siente que hay algo en ti que no encuentra en nadie más. Es cuando la independencia se encuentra con el impacto emocional. Es cuando no persigues, pero tampoco creas muros. Es cuando sabes alejarte cuando es necesario, pero sabes entregarte cuando tiene sentido. Esa combinación asusta y atrae al mismo tiempo. Es precisamente aquí donde un hombre comienza a interiorizar la idea de que perderte sería un error que no quiere cometer. Y cuando estas dos señales se activan, lo notas en su comportamiento. No es teoría, es práctica. Empieza a darte prioridad sin darse cuenta. Te responde de forma diferente, te presta atención, quiere escucharte, te incluye en su vida no porque tú se lo hayas pedido, sino porque lo siente. El hombre que antes parecía indiferente comienza a mostrar signos de inquietud cuando percibe distancia. El hombre que antes parecía demasiado seguro comienza a temer el silencio. El hombre que antes no planeaba nada comienza a sugerir encuentros, conversaciones, cercanía, porque algo dentro de él ha cambiado y ya no puede tratarte como a alguien reemplazable. Sabe que no lo es. Y hay un detalle importante aquí. Muchas mujeres, cuando comienzan a percibir el cambio masculino, creen que lo que despertó esas señales fue la ausencia, el alejamiento, el silencio. Pero no es eso. Lo que despierta al hombre no es la desaparición, sino el valor que tú tenías antes que él. Eso es lo que hace que el alejamiento pese. Un alejamiento vacío no despierta a nadie, pero un alejamiento con valor enciende el fuego. Y es por eso que algunas mujeres se alejan y el hombre no siente nada, mientras que otras se alejan y él entra en conflicto interno. El alejamiento no crea valor, lo revela, lo destaca, ilumina lo que ya existía. Y aquí hay algo delicado, pero real. Cuando una mujer no entiende estos mecanismos internos, sufre, da demasiado cuando solo debería existir, fuerza cuando solo debería fluir. Intenta compensar la falta de prioridad creando más presencia, cuando lo que despierta la prioridad es exactamente lo contrario. Ahí es donde nace la diferencia entre la mujer que sufre y la mujer que es deseada. Es sutil, pero lo transforma todo. Y tal vez ahora estés sintiendo una mezcla de claridad con un cierto vacío, una sensación de, esto tiene sentido, pero ¿por qué nadie me lo explicó así? Y es aquí donde muchas mujeres se dan cuenta de que siempre han mirado el comportamiento masculino por la superficie, sin entender lo que ocurre por debajo. Lo que estamos hablando aquí es solo una fracción de lo que existe dentro de la mente masculina, solo una parte, solo el comienzo, solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo, que involucra deseo, vínculo, instinto, miedo, ego, admiración, impulso y sensación. Y si sientes que estás empezando a ver el comportamiento de los hombres de otra manera, no es una coincidencia. Es porque hay una capa invisible detrás de todo esto, una capa que pocas mujeres conocen, pero que, cuando la entienden, les da una ventaja emocional real. Hay mucho más sobre estos desencadenantes, sobre cómo se forman,
sobre cómo actúan, sobre cómo moldean las elecciones masculinas a lo largo del tiempo. Y todo esto se puede profundizar cuando te sumerges más en este universo, donde más detalles, más sutilezas y más secretos comienzan a revelarse de manera clara. Lo que estamos explorando aquí es solo el comienzo. Hay todo un mundo dentro de la mente masculina que se abre cuando entiendes lo que realmente activa esas señales invisibles y el impacto que esto tiene en la forma en que él te trata, te elige y te prioriza. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se da cuenta de que esperar que un hombre la priorice, sin entender lo que realmente despierta eso en él, es como caminar en la oscuridad. Intentas hacer todo bien, intentas ser comprensiva, estar presente, ser cariñosa, paciente, intentas mantener la ligereza, intentas ser un apoyo, intentas ser una compañera, pero nada de eso funciona si esas dos señales internas no están activadas en él. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque la mayoría de las mujeres creen que el amor se basa en el esfuerzo, pero para un hombre, la prioridad se basa en el impacto. La prioridad es aquello que le conmueve de una manera que él no controla. Y cuando una mujer no entiende esto, entra en un ciclo que corroe poco a poco su autoestima. Primero empieza a justificar su ausencia, luego empieza a preguntarse qué debería hacer de otra manera. Después empieza a compararse con otras mujeres. Y finalmente, empieza a creer que quizá ella no es suficiente. Es una espiral silenciosa que la destruye por dentro. Y todo esto sucede no porque ella valga poco, sino porque nunca le enseñaron lo que realmente hace que un hombre priorice a alguien. Es aterrador pensar que la mayoría de las mujeres crecieron creyendo que ser una prioridad depende de ser bonita, inteligente, estar siempre disponible o ser siempre atenta, pero no es así. La falta de comprensión de estas dos señales hace que muchas mujeres acepten migajas emocionales por miedo a perder a alguien que, en realidad, nunca las eligió de verdad. Se quedan en relaciones en las que se las trata como una opción, creyendo que, si tienen paciencia, él cambiará. Pero él no cambia porque el cambio no viene de fuera, viene de un detonante interno. Y cuando él no lo siente, ningún discurso, ninguna conversación, ningún intento de explicación crea el impacto que tú deseas. O lo siente, o no lo siente. Y lo más trágico es que muchas mujeres siguen intentando demostrar su valor a hombres que solo percibirían ese valor si miraran hacia adentro, no hacia lo que hay fuera. Y aquí hay una urgencia real, porque cuanto más tiempo pasas siendo tratada como una opción, más empiezas a interiorizar la idea de que ese es tu lugar. Cuanto más aceptas excusas endebles, ausencias frecuentes, desinterés disfrazado de cansancio o distancia emocional enmascarada de «no sé lo que quiero ahora», más te refuerzas a ti misma la mentira de que tienes que esforzarte para ser elegida. Y eso no solo te hace daño, sino que te coloca exactamente en lo contrario de lo que despierta la prioridad masculina. Un hombre no prioriza lo que siempre está pidiendo atención. Prioriza lo que siente que puede perder, pero que quiere mantener por elección. Y cuando no entiendes estos mecanismos, empiezas a actuar en tu contra. Envías mensajes cuando deberías esperar un poco. Te entregas cuando aún no había espacio emocional. Resuelves problemas que él debería aprender a resolver. Intentas mantener viva la conexión cuando él debería estar luchando por mantenerla. Y, sin darte cuenta, lo pones a él en el centro y te pones a ti misma al margen. Aquí es donde sufren tantas mujeres. Aquí es donde tantas se pierden. Y aquí es donde tantas se preguntan por qué nunca se las trata como una prioridad, incluso dando todo de sí mismas. Pero la cuestión no es dar más, es comprender. Cuando entiendes qué es lo que activa esos dos desencadenantes, cambias tu energía, tu postura, tu forma de relacionarte, no porque estés manipulando, sino porque eres consciente. Y una mujer consciente es una mujer peligrosa, peligrosa en el mejor sentido, porque conoce su propio valor, sabe el impacto que causa, sabe cuándo dar y cuándo retroceder, sabe leer a un hombre antes de que él la hiera sin intención, sabe ver señales que otras mujeres ignoran, y esa claridad emocional lo cambia todo. El punto más doloroso aquí es simple. Cuando no sabes cómo funciona la mente masculina, sufres por cosas que nunca fueron culpa tuya.
Crees que no fuiste suficiente, cuando en realidad solo estabas entregándote en el momento equivocado, al ritmo equivocado, a alguien que aún no sentía el impacto interno necesario para elegirte. ¿Cuántas historias podrían haber sido diferentes si las mujeres hubieran entendido antes cómo funciona esto? ¿Cuántos corazones se habrían salvado? ¿Cuántas relaciones se habrían evitado o fortalecido? ¿Cuántas veces te habrías alejado en el momento adecuado antes de perderte a ti misma tratando de retener a alguien que no te retenía? Hay un límite emocional que muchas mujeres solo descubren demasiado tarde. Cuando no entiendes lo que despierta la prioridad masculina, siempre acabas sufriendo más de lo que deberías, porque interpretas el silencio como falta de amor, cuando a veces es solo falta de estímulo. Interpretas la frialdad como rechazo, cuando a veces es confusión interna, e interpretas la distancia como desinterés, cuando muchas veces solo es inmadurez emocional por su parte. Pero independientemente de la causa, el efecto es el mismo: te haces daño, y cuando te haces daño repetidamente, empiezas a creer que ese es el patrón, que eso es lo normal, que ese es el destino, pero no lo es. Lo que diferencia a la mujer que sufre de la mujer que es respetada no es la suerte, la belleza o el destino, es el conocimiento emocional, es claridad, es ver lo que hay detrás de su comportamiento antes de que éste te destruya por dentro. Es comprender qué es lo que despierta en él la sensación de no puedo perder a esta mujer. Y cuando comprendes esto, no solo evitas dolores innecesarios, sino que cambias por completo la forma en que los hombres te tratan. Porque la prioridad no consiste en pedir, consiste en despertar, no consiste en suplicar. Se trata de impactar, no se trata de perseguir, se trata de ser vista. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, cuando entiendes que la prioridad masculina no nace del esfuerzo, sino de la percepción interna, y que esas percepciones son desencadenantes silenciosos. Solo dos que lo cambian todo. Al final, hay una verdad silenciosa que pocas mujeres comprenden realmente. Un hombre solo te pone como prioridad cuando algo dentro de él cambia, no cuando tú cambias por él. Y esa diferencia transforma destinos enteros, porque mientras muchas mujeres pasan la vida tratando de demostrar su valor, tratando de ser la elección correcta, tratando de encajar en lo que creen que él quiere, la mujer que entiende estas dos señales invisibles no necesita demostrar nada. Descubre que la prioridad masculina no se conquista con esfuerzo, sino que se despierta con conciencia. Es un movimiento interno, emocional, profundo, que no tiene nada que ver con lo que haces, sino con en quién te conviertes. Y tal vez, mientras escuchabas este vídeo, hayas sentido ese reconocimiento íntimo, esa sensación de que por fin alguien ha explicado lo que siempre has sentido, pero nunca has sabido expresar con palabras. Esa mezcla de alivio y tristeza. Alivio por comprender que no estabas equivocada. Tristeza por darte cuenta de lo mucho que te has entregado a hombres que nunca han sentido esos dos desencadenantes por ti. Pero también hay algo más poderoso escondido ahí, la oportunidad de hacer todo diferente de ahora en adelante. Y no diferente con esfuerzo, sino diferente con verdad, con claridad, con presencia, con valor. Porque cuando entiendes que un hombre solo prioriza lo que realmente le conmueve, empiezas a mirarte a ti misma con otros ojos. Empiezas a darte cuenta de que hay fuerza en tu sensibilidad, poder en tu independencia, magnetismo en tu calma. Empiezas a ver que no necesitas competir, no necesitas suplicar, no necesitas aceptar migajas afectivas solo para mantener a alguien cerca. Cuando te posicionas con conciencia emocional, naturalmente despiertas algo en él, no por manipulación, sino por integridad, porque un hombre siente cuando está frente a una mujer que sabe quién es, una mujer que no encuentra en cada esquina, una mujer a la que teme perder, aunque intente ocultarlo. Y aquí es donde se te presenta una elección importante, una elección que divide a la mujer que sufre de la que es deseada. Puedes seguir avanzando a ciegas, intentando entender a los hombres por su apariencia, interpretando señales contradictorias, desgastándote en relaciones que nunca te ponen en el centro. O puedes dar un paso adelante y ver finalmente lo que hay detrás de cada comportamiento masculino, no para controlarlo, sino para protegerte, para fortalecerte,
para saber cuándo alejarte en el momento adecuado y entregarte con seguridad cuando tenga sentido, para dejar de sufrir por lo que nunca fue culpa tuya. Y precisamente para eso existe la guía de la mujer magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Porque lo que has escuchado en este video es solo el comienzo, solo una puerta entreabierta. Ahí dentro están los detalles que explican por qué ciertos hombres actúan como actúan, por qué unos se alejan y otros se acercan, por qué algunos te dan prioridad y otros no te ven. Son 17 secretos que revelan lo que ellos nunca dicen, pero piensan todo el tiempo. Son capas de la mente masculina a las que la mayoría de las mujeres nunca tienen acceso, pero que definen completamente el rumbo de las relaciones. Y aquí viene la parte más importante de todas. Quien no conoce estos secretos sufre. Sufre durante años. Sufre en silencio. Sufre sin entender. Pero quien los conoce, quien realmente los conoce, tiene una ventaja. Una ventaja emocional. Una ventaja de elección. Una ventaja de percepción. Ventaja de no repetir viejos patrones. De no entregar amor a quien no sabe recibirlo. De no insistir en hombres que nunca llegarán al punto que tú mereces. No se trata de manipular a nadie. Se trata de ver antes. Se trata de no caer en las trampas invisibles que hieren a tantas mujeres todos los días. Se trata de ponerse finalmente en la posición de mujer que despierta prioridad y no de mujer que la suplica. Si sentiste que este video te abrió los ojos, si sentiste que algo dentro de ti finalmente tuvo sentido, si te diste cuenta de que existe un camino emocional mucho más ligero que el que has estado viviendo, entonces necesitas conocer esta guía. No por mí, no por el canal, sino por ti, para que nunca más te traten como una opción, para que nunca más pierdas el tiempo con hombres que no ven quién eres, para que finalmente vivas la experiencia de ser la mujer a la que él prioriza, no porque tú lo pidas, sino porque él lo siente. El enlace a la guía está en el primer comentario fijado. No lo dejes para más tarde. La diferencia entre seguir sufriendo y ser finalmente respetada está en este tipo de conocimiento. Y ahora que sabes que estas dos señales invisibles lo definen todo, la única pregunta que importa es, ¿vas a seguir en la oscuridad o vas a dar el siguiente paso?